Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica. Me toca dar el mensaje de la semana. Eh, la palabra de hoy se llama Preparados para lo sustancioso. La base bíblica la encontramos en 1 Corintios, capítulo 3, del 1 al 6, y dice así: Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos uno de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿Acaso eso no lo demuestra? No viven como la gente del mundo. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan de igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante el Señor, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Voy a poner ahí en silencio. Bueno, acá en este capítulo nos refleja, ¿no? Esto de la experiencia espiritual que vivimos los que conocimos a Cristo, ¿no? Y nos acercamos a Él. Dice que los años en la iglesia o el haber crecido en una familia cristiana no nos refleja o no pueden reflejar, ¿no? Esto, ese genuino crecer espiritual que vamos teniendo las personas. Dice que nuestro crecimiento tiene que estar basado en el conocimiento de la palabra de Dios y que el poder vivirla nos va quitando, ¿no es cierto?, esto de que podamos obrar a través del Espíritu Santo. Si no vivenciamos, si no actuamos según cómo nos va enseñando la palabra de Dios, todo lo que vamos aprendiendo, ¿no es cierto?, en ella, esto lo que hace es como acrecentar más, ¿no es cierto?, el pecado. Entonces, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo vaya obrando en nosotros, lo que hacemos es acrecentar lo que es el amor al prójimo, poder practicar el perdón y alejarnos, ¿no es cierto?, de lo que es la contienda o muchas veces la rivalidad. Pablo nos dice que no puede dirigirse a los hermanos de Corinto, ¿no?, como esos seres espirituales, porque todavía eran inmaduros. Entonces dice que inmaduros son esas personas, ¿no es cierto?, que por ignorancia o por falta de revelación actúan a través del orgullo o por tradiciones o enseñanzas erróneas, ¿no? Durante los años en el cristianismo no pueden vivenciar y practicar lo que es la palabra de Dios. Los cristianos dice que conservan estas faltas, no pueden avanzar y que se estancan y que su crecimiento espiritual también se estanca. Dice que acá, ¿no es cierto?, nos dice que nosotros somos como unos bebés espirituales, comenzamos como bebés espirituales, ¿no es cierto? El bebé espiritual se alimenta a través de en todo lo líquido, ¿no es cierto? Va tomando leche materna y demás, ¿no es cierto? Y que después en ese proceso de crecimiento que tiene a nivel físico, ¿no?, pasa a tomar esa sustancia más sólida. Entonces, así es nuestra vida en el caminar cristiano. Comenzamos como bebé, pero llega un momento que eso ya no nos sirve en nuestra vida espiritual, sino que tenemos que ir por más. Y eso es lo que Pablo un
poco nos refleja que en lo espiritual nosotros tenemos que basarnos y focalizarnos en Jesús, poner los ojos en Dios, ¿no es cierto? Habla acá, ¿no es cierto?, de que Jesús es nuestro fundamento y que todo lo que nosotros hacemos para Jesús lo hacemos trabajando para el reino. Dice que somos colaboradores de Dios. El apóstol Pablo dice que a veces los hermanos, dentro de una perspectiva correcta, dice que son llamados a tareas puntuales en el reino de Dios, ¿no es cierto? Muchas veces se escucha decir, no sé qué dones tengo, ¿no? Pero yo creo que varias personas sabemos qué capacidad tenemos, en qué área estamos llamados a servir o en dónde nos sentimos más cómodos. Y eso lo que hace Dios es crecer, hacerlo crecer. Entonces, dice que eso depende siempre de lo que nosotros tenemos, de que Dios lo haga crecer. En 1 Corintios en el capítulo 3 del versículo 7 al 9 dice, no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer esa semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo del cultivo de Dios, que son el edificio de Dios. Bueno, nuestro fundamento está en Dios. Dice acá que nosotros estamos llamados a sembrar esa semilla, no fijarnos en quién va a levantar la cosecha o quién va a seguir regando eso, sino que lo importante es sembrar, trabajar para el reino de Dios. Bueno, después dice que Pablo nos cierra acá el mensaje diciendo que Pablo habla de una construcción. Cada uno sabemos qué construcción hacemos, ¿no? Y con qué materiales. Eso está en cada uno de nosotros, ver cómo nos alimentamos, cómo seguimos, ¿no es cierto? Así que, nada, ese es el mensaje de que dejemos de alimentarnos ya de esto líquido, ¿no? Y pasemos a algo más sólido, ¿no? A crecer un poco más en el área espiritual, a buscar la guía y bueno, y esto, incentivarnos las unas y las otras para que podamos, ¿no es cierto?, motivarnos a seguir creciendo. Hago la oración y no sé ni si me excedió, ¿no? Porque la verdad que no puedo tomar el tiempo. Bueno, Señor, te damos gracias por este mensaje, papá. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a implementar, a poder seguir. Ay, perdón. Es YouTube. Te damos gracias por este tiempo que podemos compartir, Señor. Llévanos a poder practicar esto, Señor, a buscarnos, a animarnos. Te damos gracias por este día. Permitinos, papá, poder vivenciar y sembrar y trabajar en tu reino. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a mis hermanas, que las acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Ahora este es el momento de ir a atender a un bebé porque parece que el papá no puede. Así que bueno, les doy las gracias por este momento que podemos compartir y nada, besitos. Tengo que apretar finalizar. A ver. ¿No se cortó?